buscan y para ganarte, obviamente, el dinero. Sí, además hay una normativa internacional que si yo voy y recupero una cosa que está en el fondo del mar, es propiedad mía después. Sí, bueno. Sí. Entonces digo, bueno, pero digo, los aviones no es que los van a atacar y ahí, a ver, el avión se queda ahí. Ahora, este es un caso que nos toca a nosotros directamente, como argentinos, como Armada Nacional y como, qué sé yo, ¿viste? Bueno, son 44 tripulantes que murieron. Y por ahí hay que ver si todos los familiares piensan de la misma manera, dejemos ahí a donde está, o alguien por ahí quisiera... Pero, sinceramente, estos 4.000 millones de dólares es una fortuna que se podría utilizar de otra manera y también ayudando a los propios familiares de los tripulantes, ¿no? Ahora, no obstante la tragedia, miremos la cosa positiva, porque los 44 tripulantes eran personas que habían elegido esa profesión, eran personas que sabían que en cualquier momento podía pasar, eran personas que digamos, tenían la pasión del mar, amaban el mar. Entonces, eso, como la tripulación de los aviones, cuando uno es piloto de avión o azafata o steward o lo que quieras, sabe que puede haber una mínima de posibilidad, ¿no? Que un avión se caiga. Y bueno, exactamente, es parte de su profesión, de su profesión, de su trabajo y de su pasión, porque no es que cualquiera lo hace. Tiene que amar mucho el mar, un marinero, para hacer un trabajo de eso, una cosa de esa. Por eso yo digo, y nosotros, Nico, que en nuestro programa mostramos siempre las dos caras de Latinoamérica, por eso decía, esta sería la parte positiva, no obstante la tragedia, es decir, que esas personas hacían el trabajo, tenían la profesión que ellos amaban. Que ellos eligieron, sí, por vocación. Eligieron ese tipo de trabajo. Era su vocación. Mientras que ahora hablaremos de el trabajo que hacen algunas personas por necesidad o porque son obligados a hacerlo. Y vamos a hablar de una aberración, porque a mí me parece una aberración, una falta de criterio humano, lo que hizo la gobernación de Jujuy de autorizar a niños de 10 a 17 años que trabajen en los tabacales. Parece una cosa de yo me acuerdo que mi papá, que repose en paz, me contaba cosas de cómo trabajaban en el campo en el año 20, ¿no? Es decir, en 1920. Han pasado 100 años y estas cosas se siguen sucediendo. Y acá hay un testimonio en primera persona que se llama Leandro Sánchez, y que dice Leandro Sánchez: sobre la autorización del gobierno de Jujuy para que trabajen niños de 10 a 17 años en las plantaciones de tabaco, les voy a contar cómo es el trabajo. No porque lo haya visto o me lo hayan contado, sino porque lo hice a los 14 años en la zona de Perico del Carmen, exactamente en las fincas del Bordo, en Jujuy. Te levantás a la madrugada para desayunar algo y apenas aclara ya estás en el surco. Se cosechan las hojas de abajo, que son las que ya están maduras, por lo que todo el tiempo estás agachado, lo que implica un fuerte dolor en la cintura. Cuando arrancás las hojas, la espalda se moja con el rocío de las hojas de arriba. Pero no es agua con agroquímicos que te penetran en la piel, porque no trabajás con la ropa adecuada. Vas juntando los manojos de tabaco hasta completar el fardo. Ya no recuerdo cuántos fardos tenés que juntar para completar el jornal, porque no tenés sueldo, si no te pagan por jornal.
Esos fardos se hacen con una bolsa tipo arpillera, pero de plástico, que se abren y se extienden con un gancho en una punta y un ojal en la otra. Colocás las hojas sobre la bolsa y después tenés que cerrar el fardo. Para que no se desarme tiene que estar bien ajustado. Para eso se necesita mucho esfuerzo, tenés que acompañarte con todo el cuerpo y te duelen las manos y los brazos de la fuerza que haces. Si sos muy chico, algún adulto te ayuda. Yo podría hacerlo solo. No se trabaja 6 horas para completar la cantidad de fardos exigida. Podés estar hasta 10 horas en el surco. Una vez completada la cantidad de fardos, tenés que cargarlos en el tractor. No son tan pesados, pero para un niño sí lo es. Y tenés que hacerlo vos. Además, en ese momento de la carga te duelen todos los músculos del cuerpo y estás agotado. Luego viene, en este caso, cargar las estufas. Se llaman así a los lugares donde se seca el tabaco. Hay variedades de tabaco que se secan al sol. Las estufas son unas construcciones de adobes con techos de chapa a 2 aguas. Cuando van por la ruta en Jujuy suelen verse. Dentro de las estufas tienen tirantes donde se coloca el tabaco previamente encañado. Se encañan las hojas en varas de junco secas. Ese trabajo lo hacen chicos de 8 a 11 o 12 años y las mujeres. Tenés que subirte en lo más alto de la estufa y colocar las cañas, sin ningún tipo de protección, casco ni nada. Y es un lugar oscuro. Además, que corres el riesgo de resbalarte porque usás alpargatas o zapatillas de suela de goma. No tenés obra social y si sos menor tenés que juntar la misma cantidad de fardos que los adultos. Pero te pagan menos. Si te pasa algo, con suerte, el patrón te puede pagar los medicamentos. Si no trabajás, no cobrás. Ni hablar de vacaciones ni permisos. Si no estás en el surco, no cobrás. Si te enfermaste, gripe o lo que fuera, no cobrás. Esto es para todos, sin importar si sos o no un niño. Los otros trabajos, desflorar, quitar la maleza, regar, son menos duros, pero igual son jornadas como mínimo de 8 a 10 horas, y a veces más. No importa cuán duro sea el trabajo. ¿Piensan ustedes que un niño puede estar todos los días haciendo eso? Desde la comodidad de su hogar piensen que hoy hay niños en esas condiciones y peores en Jujuy y otras zonas rurales de la Argentina. Nadie hace nada por esos chicos, no hicieron nada por mí. Yo salí a fuerza de ganas y porque mi madre insistía en que estudiáramos y así lo hicimos. No voy a contarles mi historia, solo quiero dejar plasmada mi vivencia directa en los campos de tabacos. Vayan sabiendo, cuando pitan un cigarrillo, que se ha humedecido con el sudor de miles de niños explotados y que no alcanzan con que digan pobres chicos o insulten al empresario o al gobierno. Hagan algo más, hagan algo, hagamos algo. Bueno, ¿sabés qué te digo? Sí, yo también leí ese. La cosa peor, lo que más duele de todo esto, lo peor de todo, es que a pesar de que hay una ley, la ley 26.390, que prohíbe el trabajo de menores de 16 años, los padres de esos chicos fueron a la Dirección Provincial de Trabajo para autorizarlos a trabajar. Es decir, que los mismos padres autorizan a los hijos a que hagan ese trabajo de esclavitud. Exactamente, porque el padre, como tiene la patria potestad sobre el niño.
Claro, porque tienen que estar autorizados esos niños, no pueden ir solos y yo voy a trabajar. Exactamente. Tienen que estar autorizados. Y los padres fueron y autorizan a la Dirección Provincial de Trabajo, a pesar, te dije, que hay una ley, porque hay una ley, existe una ley, la 26.390, prohíbe a los menores de 16 años. En todo esto, el ministro dijo que en lo que va del año detectaron 3 casos de trabajo infantil ilegal. 3 casos, dice, ¿no? 3 casos. Las cosas es bastante cuestionables, porque en una encuesta de actividades de niños, adolescentes, así que hizo el INDEC en el noroeste argentino, las cifras del 2016-2017 son del 13,1% de los menores que trabajan. Hay 13,1% de menores trabajando. Y cuando hablamos de menores, hablamos de esta edad. de 10 a 10, 12, 13, 14, 15 y así. Que tendrían que estar en la escuela. Que tendrían que estar en la escuela. Y las cifras se elevan hasta el 20,1% en las zonas rurales. El 20% de niños que en vez de ir a la escuela van a trabajar. Te digo, un país como Argentina, que lo considero un país en vías de desarrollo y todo lo que vos quieras, pero cuando veo este tipo de cosas, a mí me recuerda mucho países que yo vi en Medio Oriente, Extremo Oriente, donde chicos de 7, 8, 9 años trabajaban. Una vez fui a visitar en un lugar en Pakistán una fábrica donde producían las pelotas para el mundial, ¿no? Para los mundiales, chicos de 7, 8, 9 años trabajando. Pero claro, vos vas en esos países y tu cabeza dice, bueno, pero estos son países subdesarrollados. Pero cuando estas cosas suceden en Argentina, ¿no? Que un país, te digo, lo más cercano a un país europeo que hay y quien, si no es argentino, pero quien fue a la Argentina lo ve. Sí, porque el argentino, tanto el argentino como el uruguayo, es un europeo transferido allí. Entonces, y se sienten, te digo, los descendientes se sienten europeos, pero después hacemos estas cosas. Ponemos a trabajar chicos de 10, 11, 12 años. Y nadie hace nada, nadie dice nada. Porque acá es responsabilidad de un ministro, me parece, ¿no? De un gobierno, el gobierno de Jujuy. ¿Eh? Sí, claro, el gobierno de Jujuy lo ha autorizado. Claro. Entonces, con la autorización de los padres de los chicos. Ahí falta algo, creo que está faltando algo, falta un anillo en el medio, ¿no? Sí, falta. Los chicos, como vos dijiste justamente, tienen que estar en la escuela, no tienen que estar en un campo recogiendo hojas de tabaco. Ni eso, ni ninguna otra cosa. Pues, ni caña de azúcar, ni lo que sea. No, sí. Tenés que ir a la escuela. Además, por lo que cuenta este señor Leandro Sánchez, evidentemente, un chico que está todas esas horas trabajando no es que tiene tiempo para ir a la escuela, no, evidentemente. No tiene, absolutamente. Yo puedo entender que un chico cuando llega a los 14, 15 años, así, 16, y estudia, y después puede dedicar unas horas por día a hacer algún tipo de trabajo, eso lo entiendo. Un chico ya de 15, 16 años, ¿no? Dice, estudia y después por ahí se arregla buscándose, como para empezar a entrar en el mundo del trabajo, saber de qué estamos hablando. Pero si vos mandás a un chico trabajando 8, 10 horas, porque acá me parece que estamos hablando de 8, 10 horas de trabajo, sí. ¿No? Sí, exactamente. Además de la esclavitud, que no te pagan y esperemos que no te pase nada, porque si no tenés que estar ahí. Además lo que decía Sánchez, que tiene que hacer la misma cantidad de fardos que los grandes, pero le pagan menos. Pero le pagan menos. La misma cantidad que los adultos, pero a ellos les pagan menos. ¿Entendés? Yo me acuerdo mi papá contaba que dice que en el campo cuando juntaban, por ejemplo, maíz, ¿no? Sí. En los años 20, dice que le daban una bolsa para juntar el maíz, ¿no? Y a los chicos le daban una bolsa, pero la bolsa era la mitad de grande de la de un adulto. Pero acá no, acá directamente
Es decir, vamos en vez de ir para adelante, bueno, para atrás todavía. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es explotación de trabajo infantil y bueno, tendrían que